Bueno, el día de hoy lo que quiero es responder a una pregunta muy frecuente que me hacen pacientes y también colegas, y es ¿cuál toxina dura más? O sea, ¿cuál marca es la que da mayor duración? Y los pacientes también suelen tener mucho esta duda porque a veces refieren haber tenido una experiencia con una o con otra. Otros médicos también pueden haber sentido que había alguna marca que dura más que otra. Entonces vamos a responder esa pregunta, pero vamos a responderla basada en evidencia, es decir, hablemos de estudios y no de anécdotas, porque las anécdotas, si bien son importantes para cada persona, no son lo suficientemente, no tienen la suficiente evidencia científica para poder respaldar el decir que A o B es mejor. Entonces veamos un poco en el tema de estudios. Quiero mostrarles un poquito de esto. Quiero mostrarles este estudio. Permítanme aquí, vamos a cambiar la cámara y voy a mostrarles este estudio que está acá. Este estudio que ustedes están viendo aquí en estos momentos es un estudio que precisamente hizo una comparación entre varios tipos de toxina. Para los que son pacientes, les comento, Incobotulinum significa Xeomin, Onabotulinum significa Botox y Abobotulinum significa Dysport. Es decir, son los nombres científicos con los que nosotros cuando hacemos estudios reconocemos a las toxinas. Quiero que veamos ahora los días. Vengan conmigo y veamos los días. Vean los días de duración acá. Aquí tienen en mujeres 146 días en promedio y en hombres 120 días. Estos son alrededor de 4 meses aproximadamente con Xeomin. En Onabotulinum tenemos más o menos la misma duración, 140 a 116. Vean que hay una diferencia entre mujeres y hombres. A los hombres les suele durar un poco menos que a las mujeres. Y vean que con Dysport pasa exactamente lo mismo. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre una toxina y otra en cuanto a términos de duración, es decir, que desde el punto de vista de estudios científicos, no encontramos diferencia alguna entre una y otra. Y esto está respaldado, miren, no los voy digamos, llenar de estudios demasiado complejos para que vean, pero fíjense cómo estos estudios también están haciendo una comparación entre una y otra. Y aquí vemos también cómo se hacen comparaciones entre una y otra. Y en todo caso, el resultado siempre suele ser el mismo. Es decir, todas las toxinas, todos los marcas tienen exactamente la misma duración. Ahora bien, eh, desde el punto de vista de evidencia, para los que son pacientes míos, nosotros los investigadores hablamos de niveles de evidencia y la experiencia personal no es un buen referente para hablar de evidencia científica en general, sino siempre nos tenemos que remitir a los estudios donde se han estudiado cosas con muchos pacientes y con muchas personas. Por eso estoy haciendo este video para poder aclarar esa duda desde la ciencia, ¿sí? Desde la ciencia y pensar críticamente al respecto. Ahora bien, ¿qué cosas sí pueden influir que una toxina dure, o sea, que el efecto de la toxina dure más o que dure menos en un paciente? Veamos esto. Quiero mostrarles ese otro estudio que se hizo, que es este que está aquí. Aquí lo encuentran, aquí está la referencia del estudio. Y en esta gráfica ustedes ven, vamos a simplificarlo, ven una línea azul, ¿ok? Que va declinando. Aquí está el día cero, o sea, cuando apenas se aplicó la toxina y está el efecto al 100%, y ven cómo va bajando, 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 bajando hasta llegar a cero al pasar de los días. Fíjense que la mayoría de los pacientes se ubicó en promedio en este lugar, que es alrededor de los 180, 210 días en la línea azul, y la línea gris cayó un poco antes, que es esta que está acá. ¿Eso qué significa? Para ponerlo en términos sencillos, lo que se hicieron fue comparar dos grupos y en estos dos grupos hubo un grupo al que se le puso más unidades de toxina que al otro y al grupo al que se le pone más unidades de toxina se le incrementa la duración. Esto es una duda muy frecuente en los pacientes porque hay pacientes que piensan o que creen que la dosis, es decir, la cantidad de toxina que apliquemos en el momento de tratar a un paciente, hace que el resultado sea más congelado o menos congelado y eso es un error. Esa idea, digamos, ese término marquetero de baby botox que se ha usado y bueno, respeto mucho a los que lo usan, pero no tiene ningún respaldo desde el punto de vista de evidencia científica, es decir, no existe un baby botox respaldado por la ciencia, es simplemente un término para hacer un poco más atractivo al paciente más joven el hacerse este procedimiento. Y eso está bien, lo que no está bien es aplicar menos dosis de la que el paciente necesita. Entonces, decirle a un paciente joven que le van a hacer un baby botox y subdosificar, es decir, poner menos de la dosis recomendada, lo único que va a hacer es que el tiempo de duración sea mucho más corto.
Un tiempo de duración mucho más corto va a dejar al paciente insatisfecho y probablemente ese paciente no va a querer entonces luego ponerse las dosis correctas. Por esa razón esto no es ético realizar este tipo de tratamientos. Ahora, si alguien de mis colegas, para que tampoco quiero atacar a nadie, está usando el término baby botox para sus pacientes jóvenes y de pronto que sea una forma de referirse a esa toxina en pacientes jóvenes y está usando las unidades completas, ok, súper bien por ti, pero si bajas las unidades para cobrar una cantidad más pequeña de producto o bajar el precio, eso no está bien, eso es una subdosificación, eso es como que yo tuviera un paciente con una infección y le mandara un antibiótico, pero en vez de mandarle la dosis completa, le mandara la mitad. Si hago eso, lo único que va a pasar es que la infección no se soluciona. Aquí igual, si yo no mando la dosis completa de toxina, puede afectar la duración. Entonces, eso sí afecta la duración en los pacientes. ¿Qué otra cosa quiero que vean muy importante? Porque tanto para pacientes como para médicos, a pesar de que yo esté explicando esto y esté diciendo la evidencia científica dice que todas las toxinas de todas las marcas duran lo mismo, sí puede ser que la experiencia de un paciente, de una persona en particular, es decir, si yo tengo un paciente mío y mi paciente me dice, doctor, cuando me pusiste tal marca me duró 4 meses y cuando me pusiste tal otra me duró 6 o me duró 4 o me duró 2. No estoy desconociendo que eso sea real, ni estoy diciendo que los pacientes o las personas que viven esta situación estén mintiendo. Eso puede ocurrir, es decir, para una misma persona puede ser que la respuesta entre una marca y otra sea diferente. Lo que no está bien es extrapolar esa experiencia personal y asumir que para todo el resto de pacientes va a ser igual. Es decir, no porque a mí me dura menos la marca a todo el mundo le va a durar menos la marca A. No porque a mí me dura mucho más la marca B, entonces la marca B es mejor que la otra. Eso no corresponde con la evidencia científica y lo único que va a pasar es que cuando empecemos a poner esa misma marca en otros pacientes, pues nos vamos a encontrar con una variabilidad, con pacientes a los que les dura más la una y pacientes a los que les dura más la otra. Entonces uno diría, bueno, ¿y cuál pongo entonces? Bueno, básicamente yo la decisión la tomo desde el punto de vista del beneficio de mis pacientes y en estos momentos tenemos Incobotulinum, que sería la toxina Xeomin, que es la única que no tiene carga proteica y que disminuye la producción de antígenos y anticuerpos. ¿Esto qué significa para pacientes en términos sencillos? Cuando nosotros nos exponemos a cualquier sustancia, nuestro sistema inmune se defiende. Y si se crean anticuerpos en contra de esa sustancia, pues lo que va a pasar es que probablemente esa sustancia en algún momento no te va a servir más. Esto puede explicar algunos de los casos, no todos, pero puede explicar algunos de los casos de por qué algunos pacientes con toxinas más antiguas de primera generación presentan resistencia con el tiempo, es decir, que les funcionaba al principio, pero les empieza a funcionar mucho menos después. Habiendo hoy en día una toxina extra pura, no existe razón para irnos a una de primera generación que es más obsoleta. Por esa razón, yo siempre que tengo un paciente que nunca se ha puesto toxina, voy a plantear siempre como primera opción la toxina de segunda generación extra pura, que sería en este caso Incobotulinum. Ahora, si ese paciente en particular está teniendo una respuesta que puede no ser la ideal, que eso no significa que para todos los pacientes sea así, entonces se puede considerar como una segunda opción, es decir, como un plan B o un plan C, pensar en otra marca, ¿ok? Para ese individuo en particular. Pero definitivamente mi decisión como colega, como médico, siempre va a ser utilizar lo que más beneficio le pueda traer a mi paciente y evitar efectos secundarios, efectos colaterales. Hay una cosa que les quiero explicar más, sobre todo a mis pacientes y bueno, también a mis colegas. Cuando nosotros les mostraba esta gráfica que estaba aquí arriba, véanlo un momento, este es un estudio que se hizo donde se mide la duración media del efecto de la toxina botulínica. Y acerquemos aquí un poco y fíjense que este estudio se hizo en 621 pacientes. Es decir, es un estudio muy grande donde se utilizó una marca en específico y aplicaron 20 unidades a nivel de glabela, es decir, a nivel del entrecejo. Quiero que vean esta gráfica y en esta gráfica pueden observar esta línea roja. Esta línea roja representa el promedio. Significa que la mayoría de los pacientes tuvo esta duración, 120 días que son 4 meses. Entonces, para pacientes, de una vez dejemos claro, la duración promedio de la toxina de Botox, Dysport, Xeomin, la que quieran, la duración promedio es de 120 días para todas, es igual, ninguna les va a ofrecer una duración mayor o menor en términos generales a los pacientes.
puede ser que uno como individuo reaccione mejor o peor en duración a una toxina y ya esa persona tendrá que encontrar cuál es. Sin embargo, la decisión debería ser iniciar por aquella que nos produzca menos efectos colaterales, menos efectos secundarios y afecte menos nuestro sistema inmune. Y para eso sería Incobotulinum, que es la única que ha probado eso y que es la de segunda generación. Son toxinas mucho más novedosas que no tienen una carga proteica como las de primera generación. Pero quiero que miren esto más. Aquí les mostraba dónde está la mayoría de los pacientes, pero vean estos pequeños puntos que hay en la gráfica. Vean estos puntos que están a los días 30. Quiero que vean estos puntitos que están al día 60. O sea, aquí va un mes. 60 días son 2 meses. Y aquí tenemos 90 días. Vean otros puntitos acá, es decir, 3 meses. Cada uno de esos puntitos en esta gráfica, cada uno de esos puntos en esa gráfica son pacientes. Significa que de las 621 personas que fueron inyectadas, algunas personas tuvieron duraciones de un mes, otros tuvieron duraciones de 2 meses, otros tuvieron duraciones de 3 meses y la mayoría se concentraron en los 4 meses. Pero que la mayoría se concentren en los 4 meses no significa que nosotros como médicos podemos garantizar que a todos el 100% de los pacientes les va a durar la toxina ese tiempo. Y eso hay que entenderlo, hay que reconocerlo. Nosotros como médicos lo tenemos que entender y también como médicos tenemos la responsabilidad de explicarlo a nuestros pacientes. Es decir, que cuando un paciente me pregunta, doctor, ¿cuánto me dura la toxina botulínica? Mi respuesta va a ser, en promedio, para la mayoría de las personas, dura 120 días, 4 meses, pero existen duraciones tan cortas como un mes y duraciones tan largas como 6 meses. Y no existe ninguna forma, ninguna, de que yo pueda predecir cuál va a ser el resultado en ese paciente. Eso significa que la única forma de enterarnos de cuánto es la duración para esa persona es aplicándola. Eso sí, aplicándola bien, es decir, una técnica adecuada, una dilución adecuada, o sea, hay que tener entrenamiento para hacerlo y, por supuesto, muy importante, una dosis adecuada, porque ya vimos en el estudio anterior que si pongo poquita dosis, lo único que voy a conseguir es una duración corta. Entonces, si yo pongo la dosis correcta, de la forma correcta, en la técnica correcta, de la manera correcta en el paciente y tengo una duración de un mes, pues básicamente esa es la duración para ese paciente. Desafortunadamente, ese paciente no está en el promedio. Ahora ya sabe ese paciente que a esa toxina en particular que se haya puesto, que ojalá sea siempre de primera línea, la toxina extra pura y no aquellas que tengan otras proteínas que son excipientes, que se añaden a la formulación, que no le aportan nada a la formulación y que sí pueden generar reacciones inmunes. Entonces, vamos a tratar de que siempre sea Incobotulinum. Ahora, si por algún motivo esa duración fue corta, puede ser válido pensar en que mi paciente o que tú como paciente pienses en utilizar otra marca para ver cómo te va. Si con esa otra marca tienes una mejor respuesta, bien, ya encontraste una marca con la que puedes tener mejor respuesta. Ahora, puede pasar que con esa otra marca tengas la misma respuesta que con la primera, así que no hay tampoco una garantía, es decir, habría que probar a ver cómo te va. Si definitivamente aún así no se está obteniendo una respuesta, bueno, habría que descartar todo tipo de variables, pero puede ser que simplemente seas un respondedor corto. Los respondedores cortos existen, las personas a las que les dura un mes, 2 meses, 3 meses existen y aquí están en el estudio. Y si se fijan, este estudio, véanlo, es del 2011, es decir, que en estos momentos tenemos 13 años, si no estoy mal, de saber esta información. Lo que pasa es que no se divulga. Los colegas a veces no encuentran la forma de explicarlo bien a los pacientes, pero por eso estoy haciendo este video para que lo tengamos súper claro. Entonces, la toxina botulínica, ¿cuánto dura? Dura 4 meses en promedio, sabiendo que pueden haber duraciones tan cortas como un mes, tan largas como 6 meses. El médico no puede predecir ni saber cuánto tiempo te va a durar a ti. La toxina de primera elección debe ser aquella que cause menos efectos colaterales y menos efectos secundarios para el paciente y esa toxina existe y se llama Incobotulinum, que es la que no tiene ningún tipo de proteína que puede afectar. Ese es mi mensaje para todos. Es absolutamente falso que existen toxinas que duran más que otras. Para los pacientes, por favor, entender esto es importante para alinear las expectativas de lo que ustedes están buscando obtener con un tratamiento cuando se lo hacen con nosotros. Y para los colegas, por favor, no caigan presa de pronto de la mercadotecnia, porque obviamente siempre la persona que los esté visitando de un laboratorio A, B o C
probablemente va a tratar de decirles que esa marca tiene una duración mayor o menor que la otra, y eso no está respaldado por la evidencia. Todas las toxinas botulínicas, según lo que dicen los estudios, tienen una duración similar, son equipotentes. Ahora, sí hay que saberlas aplicar, y sí es cierto también que no todas se aplican igual. Es decir, que si tú te entrenaste para aplicar una marca A, pero no te entrenaste para aplicar una marca B, entonces si tu aplicación de la marca B es incorrecta, puede ser que estés teniendo resultados pobres. No porque la toxina esté mal, sino porque tú no lo estás haciendo de la forma correcta. Este mensaje entonces para médicos y también para colegas para resolver esta información. Por supuesto, como siempre, todo lo que les voy a dar de información a ustedes está basado en evidencia. Pensar críticamente y no simplemente comer cuento y estar escuchando temas de marketing que no nos aportan realmente nada. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo aquí en los comentarios. Esto me sirve para tener nuevas ideas, de hacerles nuevos videos. Cuéntenme si les gusta el formato y si quieren que haga un poco más de estos videos para ustedes. Un saludo